¿Alguna vez trataste de hacer una lista de compras y terminaste anotando solo cosas? Bueno, imagínate eso, pero a escala de un imperio. ¿Ahora entendés por qué a mi pobre Chihuahua le tiemblan las patitas cuando vio un papiro? Volvamos a Egipto, año 3000 a.C. ¡Viva Menes! ¡Viva Egipto! ¡Larga vida al faraón! Menes, un hombre muy decidido, acaba de unificar el Alto y el Bajo Egipto. ¿Tengo que contar todo lo que tengo que administrar? ¡Ayuda! Y sí, va a necesitar mucha ayuda, porque cuando te convertís en rey, dios de un territorio gigantesco, te cae encima la maldición de los números. Se viene una larga lista. El censo, los impuestos, las tropas, las cosechas. Egipto es el primer lugar donde la burocracia llega con todo. Archivos, contadores y eventualmente una montaña de papiros que haría llorar aún un faraón moderno. Y acá aparece uno de mis objetos favoritos, la masa ceremonial de Narmer. No era un arma, era un PowerPoint en piedra. Porque Menes, que también se hacía llamar Narmer, no dijo «ganamos». No, dijo algo así como Bueno, sí, modestamente. Capturé 120.000 prisioneros, 400.000 bueyes y 1.422.000 cabras. Eso es todo. «¿Es cierto? ¿Capturó realmente 1.422.000 cabras?» Seguramente no. ¿Importa? No. Lo increíble es que ya en el 3500 a.C., los egipcios tenían símbolos para llegar al millón. ¡1 millón! Ese número que todavía hoy nos cuesta imaginar. Los números egipcios eran un zoológico adorable. Cada potencia de 10 estaba representada por algo de la vida real. Para el 1 tenían un simple trazo vertical, un palito. Para el 10, una herradura. Para el 100 usaban como símbolo una cuerda enrollada. Para el 1000, una flor de loto, el símbolo de la belleza y la regeneración del río Nilo. Un dedo doblado era el 10.000 y un renacuajo el 100.000. Y para el millón, un hombre con los brazos en alto pensando «¡Cuánto! ¡Esto es inmenso!». Los egipcios empleaban un sistema decimal, como nosotros, pero el de ellos era aditivo. El nuestro es un sistema posicional. ¿Recuerdan? En un sistema posicional, el 1 vale distinto según donde lo pongas. Pero en el sistema egipcio se dibujaba todo, y cuando digo todo, es todo. Hagamos la lista de compras del mes. Anota, necesito 2 sandalias nuevas, 30 vasijas para almacenar cerveza, un frasco de aceite perfumado, 2.000 panes. Sí, era un tanto agotador. ¿Querías 2.000 panes? Dibujabas 2 flores de loto. 120.000 prisioneros, un renacuajo y 2 dedos doblados. 1.422.000 cabras. Bueno, el dibujante probablemente renunció ese día. La suma era casi física. Juntaban símbolos. Si acumulaban 10 iguales, los cambiaban por el superior. Era como jugar a la figurita difícil, pero con matemática. Y para indicar la suma, no tenían nuestra crucecita. Ellos dibujaban un par de piernas caminando hacia adelante. Para la resta, dibujaban piernas caminando hacia atrás. Egipto inventó los primeros emojis matemáticos. Pero claro, dibujar renacuajos, cuerdas, dedos y un hombre con los brazos en alto en una piedra para representar un número era un trabajo lento. Tan lento que el Nilo se inundaba antes de que terminaras de anotar tus gastos del mes. Otra vez me quedan las cuentas sin hacer. No voy a terminar nunca este inventario. ¡Maldito río Nilo! Entonces llegó la revolución tecnológica más subestimada de la historia, el papiro. Barato, flexible, rápido y perfecto para la vida administrativa. Muchachos, escribir los números en jeroglífico es un dolor de cabeza. Necesitamos una versión rápida. ¡A trabajar! Y así nació la escritura hierática, la cursiva sagrada, y después vino el demótico, que directamente parecía un electrocardiograma. Pero lo importante es esto. Aquí, en Egipto, nace un invento matemático monumental, el cifrado. Símbolos distintos para el 5, para el 7, para el 30, para el 300. Adiós repetir 10 veces el mismo dibujo. Lo que perdieron en simplicidad, lo ganaron en eficiencia. La historia de los números egipcios es la historia de una civilización que se negó a contar solo con los dedos. Querían contar rebaños, impuestos, almas del más allá. Querían contarlo todo. Los jeroglíficos les dieron belleza. El hierático les dio velocidad. Juntos crearon la primera gran infraestructura matemática de la humanidad. Y hoy, cada vez que abrís un Excel, hay un renacuajo del Nilo que se ríe desde hace 5.000 años.
Y así, entre flores, cuerdas, dedos y ranas diminutas, Egipto nos enseñó una lección eterna. Antes de gobernar un imperio, hay que poder contarlo. ¿Y este qué hace acá? Nos vemos en el próximo viaje por la historia de la matemática.